¿Qué tal? Gusto en saludarle. Bienvenidos a Fondo en Mega Noticias. Oiga, hoy hablaremos con los especialistas sobre la pobreza en nuestro país que afecta a 47 millones de mexicanos. 85 millones tienen por lo menos alguna carencia social y fíjese, solo el 12% de la población vive en condiciones favorables. Hace unos días, Acción Ciudadana frente a la pobreza presentó a los candidatos presidenciales su propuesta para justamente enfrentar la pobreza en nuestro país. Así es que hablaremos de estos temas y más. Y para eso doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, muy agradecida de que estén con nosotros. Ella es Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Muy bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, Marisa. Feliz de estar aquí en tu auditorio. Muchas gracias. Saúl Arellano, él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy bienvenido, gracias. Gracias, Marisa. Saludos a Paulina, Diego y a todo el auditorio. Y también presentamos a Diego Merla López, él es coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam México. Muchas gracias por estar. Y bueno, el programa lo vamos a dividir en 4 bloques para pues intentar tener orden en los temas. En una primera parte, en el primer bloque, hablaremos sobre el cierre del sexenio con la pregunta primero los pobres. En un segundo bloque, propuesta de combate a la pobreza. En un tercer bloque, las promesas de campaña. Y finalmente, en la última parte del programa trataremos de que tengamos tiempo para algunas consideraciones finales, algunas conclusiones. Así es que comenzamos con el primer tema, el primer bloque, primero los pobres. Cumplió con su lema el presidente Andrés Manuel López Obrador, entrega buenas cuentas, Paulina. Esto quisiera que me los respondieran los tres. Comenzamos contigo, Paulina, por favor. Claro que sí, Marisa. Bueno, sí hay que reconocer que hay una reducción de la pobreza en términos generales. Nosotros demostramos con nuestros análisis que esta reducción de la pobreza se debió a, sí, políticas importantes como el incremento del ingreso de los hogares, con el incremento del salario mínimo y también con reformas que ya venían desde hace tiempo, pero por ejemplo muy importantes que garantizan la libertad sindical, la reforma constitucional que garantiza la la libertad sindical y también la prohibición del outsourcing abusivo, esta forma de contratación muy abusiva. Nos parece pero que no se atacó finalmente a las estructuras que generan pobreza, que nosotros decimos que están en el sistema laboral. Si bien sí se incrementó un poco el salario mínimo, o un mucho, pero todavía le faltan 1,500 pesos para llegar a cruzar el umbral de la pobreza, alrededor de 9,000 pesos. En segundo lugar, pues hay medidas que han afectado a por ejemplo, la exclusión laboral de las mujeres, que es de las más bajas de México, pues no solo no se avanzó en la creación de un sistema de cuidados, sino que se tomaron medidas que afectaron más a las mujeres con la eliminación de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Y respecto a los trabajos informales, ahí es otra estructura que genera pobreza por carencia a los servicios de salud. Y pues más de 32 millones de personas en México no tienen acceso a estos servicios de salud y esto genera pobreza. Entonces, y por último, nada más quisiera decir que pues, las transferencias monetarias en algunos pueden ser complementarias e importantes para incrementar los ingresos de las familias, pero nosotros decimos que menos transferencias y más servicios que garanticen derechos de las personas. Gracias. Saúl Arellano, adelante. ¿Buenas cuentas o no el presidente? Bueno, y coincido con Paulina en el hecho de que hay una reducción importante en el número de personas que salieron de la pobreza y aquí yo quisiera simplemente subrayar un tema. Están
saliendo de la pobreza con los estándares con que medimos en nuestro país. Me parece que este debate también debería poner en consideración el hecho de que tenemos umbrales muy bajos. De hecho, hay quienes afirmamos que la medición de la pobreza tal y como se realiza en nuestro país en realidad no responde a los mandatos del artículo primero constitucional y de todo el articulado que contiene a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde esta perspectiva, a pesar de que en 2018 se llevó a cabo una modificación importante a la metodología de la medición de la pobreza, que ya estaba considerada por la propia ley, cada 10 años debe haber una revisión en esta medición, se perdió la oportunidad de llevar a cabo una revisión sobre si lo que estamos midiendo efectivamente mide lo que deberíamos medir. En el PUED hay varios colegas, uno de ellos Fernando Cortés, un gran investigador en estos temas de desigualdad y pobreza, que han presentado resultados preliminares de un estudio que están haciendo, en el cual muestran una anomalía en los datos. Esta anomalía tiene que ver con la estructura de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares y lo que el INEGI denomina como la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto Estacional. Aparentemente son las mismas metodologías de levantamiento, es el mismo operativo, son los mismos marcos muestrales, son los mismos ponderadores, pero tenemos dos historias muy diferentes si vemos cualquiera de estas dos estructuras de medición. En la ENIC vemos una cuestión que todavía hay que explicar. ¿Qué pasó? Que se había incrementado la pobreza del 2018 al 20, cuando no había habido crisis económica, y luego viene el impacto de la COVID y el confinamiento, y viene un descenso espectacular de pobreza del 2020 al 2022. No se ha explicado exactamente qué pasó. Efectivamente está el tema de los ingresos, pero en los cálculos que se están llevando a cabo, pareciera que no alcanzara estos ingresos, porque lo que tenemos, insisto, con la ENIC estacional es una historia bien diferente. Hay un declive de la pobreza de manera casi sostenida en los últimos 6 años, es decir, la reducción viene del 2016 al 2022, sí con un brinco en la pandemia, pero que nos cuenta historias diferentes, a tal grado que ya hay expertos, insisto, como Fernando Cortés y otros más, que se están preguntando si podríamos medir pobreza sin incorporar o ponderar de otra manera el ingreso, porque la medición que hoy tenemos es tremendamente sensible al ingreso y de hecho genera lo que varios, incluido yo, hemos considerado una especie de espejismo en esta reducción que tenemos de 5 millones de personas que sí vieron incrementado su ingreso laboral, pero también, o el ingreso corriente en general, pero también vemos que la caída en la cobertura de servicios, por ejemplo, de salud y de seguridad social, no se corresponde con esto que estamos viendo o el estancamiento que está documentado del rezago social. Tenemos 4.2 millones de personas analfabetas, cuando en el 2018 había 4.7 millones, es decir, la reducción es ínfima y en general el rezago social no tuvo ningún avance sustantivo en esta administración, de tal manera que lo que estamos observando es una medición que con los datos y las series que tenemos sí nos permite decir hubo una reducción relativamente importante, pero que a mi juicio nos deja muy, pero muy lejos de lo que era deseable en una administración para avanzar. No se nos olvide a la meta de los Objetivos del Desarrollo Sostenible hacia el 2030, de erradicar la pobreza en todas sus formas. Lo que se logró en estos años nos deja todavía muy, pero muy lejos de esa meta. Claro. Gracias. Diego Merla, por favor. Sí, bueno, primero que nada, saludar al auditorio, a Saúl y a Paulina. Coincido con mis colegas en sus apuntes. Creo que poco que agregar en ese sentido. Creo que sí, para mí es rescatable la política laboral, el aumento al salario mínimo. En fin, sigue habiendo que hacer porque, como muy bien dijo Saúl, si ese aumento en el ingreso se está yendo ahora a cubrir servicios de salud privados, aumentó mucho, ¿no? También el gasto de bolsillo en salud y otros bienes que debería estar proveyendo el Estado, bienes y servicios, pues la tarea está incompleta, ¿no? Y un poco, yo diría también, la discusión está incompleta si hablamos solo de pobreza y no de desigualdad, como también mencionó Saúl, y en temas de desigualdad, pues todavía nos falta también mucho, ¿no? Nosotros recientemente publicamos un estudio, El monopolio de la desigualdad, en donde mostramos con datos que 8
de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional están concentradas en 14 ultra ricos. 0.2% de la población de México tiene más de $1 millón, mientras estamos hablando de más de 50 millones de personas que no tienen acceso a servicios de seguridad social y a un combate a la pobreza que se ha quedado corto y que justamente quizás no tiene el impacto que podría tener por esta carencia de servicios. Y justamente ahí yo haría el énfasis, ¿no? Sí, las transferencias directas han sido importantes, el aumento del salario mínimo ha sido importante en términos de aumentar el ingreso de los hogares, pero esa tarea no está completa si no tenemos un Estado con las capacidades y los recursos suficientes para proveer servicios públicos de calidad y a toda la población, ¿no? Sigue habiendo muchas personas sin acceso a la salud, muchos problemas en la provisión de educación. Entonces yo creo que esa es la tarea pendiente más importante, que la gente no tenga que gastar de su propio bolsillo para acceder a esos servicios que deberían ser derechos que el Estado esté garantizado, como bien dijo Paulina. Entonces, y creo que eso tiene todo que ver con la desigualdad, ¿no? Mientras el Estado no mire el presupuesto público con un lente de reducción de desigualdades, pues nos seguiremos quedando cortos en esta tarea. Sí, muchas gracias. Y justamente yo les preguntaba esto de primero los pobres, porque el último informe de Coneval sí señala que hubo una reducción considerable de los pobres, pero aumentaron el de pobreza extrema y evidentemente lo que ustedes ya mencionaban, el rezago educativo y el acceso a los servicios de salud. Que afectan principalmente a los más pobres, que quizá mayor ingreso, que tienen que destinar a sistemas de salud, a medicamentos, en fin, es como sí, pero no, Paulina. No, de acuerdo. Y tengo otro dato también del ENIC y de los datos del Coneval, que el 61% de las transferencias monetarias, más bien, el 61% de las familias en los deciles más bajos, del 1 al 4, están excluidos de las transferencias monetarias. A esas familias no les llegaron, ni que son las que más lo necesitan, ¿no? Entonces, también como repensar para qué queremos las transferencias, que en ciertos casos, claro que son importantes para poder ayudar a las familias en salir de alguna situación, pero familias muy focalizadas, con padrones, yo creo que muy bien hechos, porque se ha criticado mucho también la forma en cómo se ha llegado a estos beneficiarios, ¿no? Entonces yo pondría también eso para ayudar a la discusión rumbo a las propuestas que nos hagan ahora las candidatas y el candidato y los distintos aspirantes a puestos de representación política, ¿no? Claro. Saúl, ¿cuáles son las principales causas de las que haya tantos pobres en nuestro país? Evidentemente son varias, pero ¿qué es lo que más ha fallado a lo largo de décadas? Porque no es exclusivo de este gobierno, por supuesto. ¿Qué es lo que ha fallado tanto como para tener tantos pobres en nuestro país? Mira, creo que se conjugan un conjunto muy... Adelante, Paulina, perdón. No, perdón, yo sigo, ya quiero acaparar el micrófono, yo complemento. Gracias. No, vaya, lo que yo pienso es que se conjugan varias dimensiones que, como bien dices, Marisa, son históricas. Mario Luis Fuentes y yo escribimos un texto que ya lleva 3 volúmenes, que se llama Nuevo Ensayo Político Social de la República Mexicana. Ahí básicamente la conclusión, después de 3 volúmenes, es que México no ha tenido un solo periodo en su historia en el cual podamos hablar de bienestar generalizado. Esto tiene que ver con 3 estructuras que identificamos que se han mantenido a lo largo de siglos, ni siquiera de décadas. La primera de ellas es lo que mencionaba Diego, esto que Oxfam bien ha llamado el monopolio de las desigualdades. Lo pondría yo incluso en plural, porque hay grupos de poder que se han apoderado y apropiado de estructuras no solamente del mundo de lo económico, sino también de lo político, lo cultural y lo social, habrá que decirlo. Y en ese sentido, las desigualdades nos llevan no solamente a que haya disparidades que tienen magnitudes oceánicas, sino también la imposibilidad de romper con estos ciclos de reproducción de la pobreza. Esto se asocia, también lo hemos documentado,
con una estructura fiscal muy desigual, muy injusta. Se cobra muy mal en el país. No solo recaudamos muy poco, recaudamos mal y luego distribuimos peor. Deberíamos tener una reforma integral fiscal, porque sin eso no vamos a poder avanzar hacia lo que se está exigiendo. Me parece en la ruta correcta de construir un nuevo sistema nacional de cuidados, un nuevo sistema nacional educativo, un nuevo sistema nacional de salud que dé cobertura universal, etcétera. Pero esto requiere dinero, ¿no? Y requerimos cuando menos 10 puntos porcentuales si queremos avanzar en estas tres rutas, ¿no? 10 puntos porcentuales del PIB. Entonces, esa estructura desigual de cobro de impuestos y esa estructura sendaria de una distribución muy ineficiente de los recursos nos está llevando a esta reproducción. Y luego también tenemos, me parece, estructuras en el mundo del trabajo frente a las cuales no hemos logrado generar quiebres importantes. Por ejemplo, somos uno de los países, si no quizá el más de la OCDE, que tiene el mayor diferencial entre capital y trabajo. Es decir, somos una economía, si nos comparamos con España, Suecia y otros países, donde el capital se lleva mucho más que en otras regiones. Se estima, hay varios cálculos, pero dependiendo del cálculo, pero estaríamos hablando de que en México del 65-70% se va al capital y el resto al trabajo. En la OCDE la proporción es la inversa. Entonces, tenemos un país que tiene procesos de exacción de riqueza muy potentes en favor justamente de estos beneficiarios de la desigualdad. Y me gustaría introducir un tema más en esta desarticulación del mundo del trabajo, de esta anomalía permanente del trabajo infantil. No hay cálculos todavía suficientes que nos permitan dimensionar qué tanto, por ejemplo, hubo una mayor participación de perceptores en los hogares, porque lo que mide el ENIC son ingresos de hogares, no de individuos. Entonces, si lo que está captando es cuánto están ingresando los hogares, no deberíamos descartar la posibilidad de que los hogares incrementaron el número de sus perceptores, muchos de ellos, muchas de ellas niñas, niños, adolescentes, que de acuerdo con el INEGI suman en la medición ampliada poquito más de 3 millones, muchos de los cuales no reciben ingresos, pero que esto impacta desde luego en la composición de los ingresos totales de los hogares. Entonces creo que estas tres dimensiones, desigualdad, estructura fiscal inequitativa y fracturas del mundo del trabajo, serían factores estructurales que nos estarían explicando de alguna manera qué ocurre con la pobreza, entre otros más sin duda, ¿no? Paulina, ahora sí, adelante. No, estoy de acuerdo con Saúl. Nosotros, como lo decimos, es que las estructuras del sistema laboral que generan pobreza, pues sí son los bajos salarios, y hemos demostrado justo con este dato que da Saúl, el diferencial entre capital y remuneraciones, que hay mucha oportunidad para poder incrementar los ingresos de las familias, ¿no? Los salarios, digamos. Durante mucho tiempo, el modelo de negocio se ha basado en la contención salarial, y ya gracias pues a la experiencia y que se han dado cuenta que cómo se afecta también la productividad de las propias empresas al pagar y tener mal pagadas a las personas. Entonces hay distintas iniciativas empresariales a lo largo y ancho del país que están promoviendo este ingreso digno, no solo ingreso suficiente, sino ingreso digno, pero que siempre sea a la par del incremento de la productividad. Y dos que también yo agregaría, Saúl, no sé si estés de acuerdo, sería como los trabajos y la informalidad, la gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad, que no pueden tener acceso a servicios de salud y seguridad social, y la exclusión de mujeres y jóvenes, oportunidad que no estudian ni trabajan y no tienen las oportunidades para poder conseguir un trabajo, ¿no? Bien. Esas serían como las otras. Y la última, perdón, también falta de oportunidades alternativas económicas en zonas indígenas y rurales, por ejemplo, donde no hay empresas. Entonces, pensar pues creativamente, Oxfam lo hace mucho en la economía social como una alternativa, ¿no? Diego, ¿quisieras agregar algo?
Pues sí, muy brevemente, de nuevo creo que fueron muy extensivos mis colegas y estoy completamente de acuerdo. Quizás hablando un poco más del tema de política fiscal, entendiendo que justamente no es el único factor, es multifactorial, como ya mencionaron, y que además la política fiscal no está completa si no está bien coordinada con una política industrial, con política de competencia, con la política social. Pero sí creo que hay una necesidad ineludible en México este año de pensar en cómo replanteamos el sistema fiscal, ¿no? Justamente como bien lo decía Saúl, es un sistema muy injusto en donde los que más ingresos tienen muchos acceso también a muchos beneficios, a muchos, por ejemplo, muchas deducciones. La inmensa mayoría de quienes se beneficia de las deducciones son las personas en el decil más alto de ingresos, y no solo las personas, o no cualquier persona, sino los hombres. Y esos son datos de la Secretaría de Hacienda misma, ¿no? De todas las deducciones personales, quienes más se benefician son los hombres más ricos. Entonces, algo no está funcionando bien, y ese es por poner un ejemplo. Por poner otro ejemplo más bien en términos de sectores económicos, la minería. La minería, que es un sector muy intensivo en términos de explotación de recursos naturales, de condiciones laborales sumamente indignas. En muchos casos hemos visto todos los ejemplos de desastres que ha habido por derrames en ríos y tal, y es un sector al que le devolvemos IVA por la naturaleza del sector, pero año con año les estamos devolviendo miles de millones de pesos en IVA. Entonces, ¿cómo replanteamos ese sistema recaudatorio para que la minería sí aporte al fisco el equivalente a lo que impacta, ¿no? Y entonces sea un trato un poco más justo. Y así hay muchos ejemplos en el sistema fiscal mexicano, en donde justo al final lo que tenemos es un sistema que recauda poco, el que menos recauda de toda la OCDE, que recauda mal porque justamente no es lo suficientemente progresivo, y que además después gastamos de forma también muy ineficiente, ¿no? Podríamos estar gastando de forma mucho más redistributiva, pensando en el sistema de cuidados que mencionó Paulina, que es inherentemente redistributivo porque redistribuye no solo recursos, sino también el tiempo entre hombres y mujeres, y a qué lo podemos dedicar. Y sin duda, todo esto se tiene que articular con lo que ya mencionaron, ¿no? Y pensar en una economía que incluya a las mujeres, a las personas que ahora están en la economía popular, y no en una economía como la actual, que más bien excluye. Bien, gracias. Vamos rapidísimo a un corte, no se vaya, esto es A Fondo, volvemos enseguida.
Gracias por continuar con nosotros y vamos justamente al segundo bloque, que es la propuesta justamente de combate a la pobreza, y comenzaré contigo, Paulina, ya que eres coordinadora de Acción Ciudadana frente a la pobreza y fueron quienes les enviaron las propuestas a los 3 candidatos. ¿En qué consiste la propuesta, las propuestas, que son 5, y quiénes participaron en el desarrollo de estas? Bueno, nosotros estas propuestas no nos las sacamos de la manga. A lo largo de nuestra historia, que sacamos reportes, tenemos un observatorio de trabajo digno, hemos insistido en que las 4 estructuras que generan pobreza son las que ya mencionamos, y tenemos desde hace mucho tiempo estas propuestas, pero decimos gobiernos van y gobiernos vienen, y no se ha cambiado en lo estructural esto que genera pobreza. Entonces sería un nuevo acuerdo laboral que vincule el aumento de la productividad con el incremento salarial. Pero también pues promover ya está el Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral, pues hay que aprovecharlo. Los trabajadores durante mucho tiempo no fueron sujetos para ejercer su derecho a la libertad sindical y poder luchar por mejores condiciones a través de este diálogo social. Entonces eso se tiene que promover. En segundo lugar, un sistema de protección social universal que garantice que, serían 3 cosas, que serían un sistema de salud, de acceso a la salud universal, un sistema de cuidados y también la garantía del ingreso vital en caso de que una persona pierda el trabajo por alguna eventualidad. La creación de un sistema de cuidados que lo queremos poner como aparte, porque eso ataca de una manera muy directa y muy demostrable a la exclusión económica de las mujeres, para liberarlas de estos trabajos que injustamente se les han impuesto, que además no son remunerados, y que puedan insertarse, si así lo desean, al mundo laboral. Y una política de empleabilidad para jóvenes oportunidad, que son estos jóvenes que tienen rezago educativo, que tienen mucha discriminación para poder conseguir un trabajo. Y nada más para decir, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene la virtud de haber puesto en el centro pero la verdad es que no ha dado resultados. Y finalmente, pues el fomento a la economía social como alternativa en aquellas zonas que las poblaciones, como decíamos, la población indígena, en la población rural no encuentran alternativas económicas ni para salir a buscar un ingreso, ¿no? Eso serían en grandes rasgos. Saúl, a lo largo de toda la vida se han presentado programas a los candidatos en diferentes rubros, y seguramente no es la excepción en el tema de la pobreza. ¿Realmente toman en consideración los candidatos, de acuerdo a tu experiencia, lo que has visto, o realmente se lo pasan, perdónenme la expresión, por el arco del triunfo todas estas propuestas que son hechas por especialistas, por gente que sabe, porque seguramente ellos tienen plena conciencia de lo que hay que hacer para enfrentar la pobreza, ¿no? Sí, Marisa, mira, yo creo que al revés, no tienen ninguna conciencia de lo que habría que hacer, me parece, históricamente hablando. Y me preocupa que ya iniciadas las campañas, las 2 candidatas y el candidato siguen repitiendo lo que a mi juicio es un grave error, que consiste en poner a la pobreza como el objetivo primordial de la política social. Claro. Y a mi juicio, la política social tiene o debería tener objetivos y prioridades mucho más amplias. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que la prioridad número 1 de este país debiera ser reducir la muerte y la enfermedad evitable? Cáncer, diabetes, hipertensión, varios tipos de cáncer que están asociados a la alimentación, a ciertos hábitos de vida, a la falta de ciertas oportunidades de movilidad, acceso médico, etcétera, ¿no? ¿Por qué no pensar que el gran objetivo, los grandes objetivos y prioridades de la política social debería ser lo que decía ya Paulina y Diego, reducir significativamente las desigualdades?
¿por qué no pensar en una política social que ya logró, al menos discursivamente, incorporar de manera transversal la perspectiva de género, por un lado, de alguna manera la perspectiva de no discriminación, pero nos falta incorporar una tercera perspectiva que es mandato constitucional, que de ninguna manera sería una especie de graciosa concesión, que es la perspectiva que está, digamos, en la base del principio del interés superior de la niñez. Seguimos teniendo unas visiones de política pública adultocéntrica, donde las niñas y niños no aparecen. Tú decías al principio, Marisa, por el bien de México, primero los pobres. Bueno, de acuerdo con el Coneval, visto por grupos de edad, los más pobres de los pobres son las niñas, niños y adolescentes. Desde el 2008 hasta ahora, que se mide la pobreza de manera oficial en nuestro país, hemos tenido prácticamente al 50% de la niñez en pobreza. Por eso decía yo hace rato el tema del trabajo infantil. En esa perspectiva, me parece que habría que invertir muchos de las prioridades de gasto. ¿Por qué no invertir más en la niñez? ¿Por qué no garantizar que ninguna niña o niño se nos quede atrás? ¿Por qué no exigir que todas las niñas y niños de este país tengan garantizados los 20 derechos que están considerados en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? Eso cuesta dinero, sin duda alguna, y nos llevaría a reconocer que somos un país que, de acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez, que también elaboramos desde el PUED, pues podríamos comenzar a transformar esta cruel realidad donde las niñas y niños enfrentan condiciones sin excesos retóricos que son auténticamente dramáticas. Se les asesina más, están en mayor condiciones de pobreza, están en mayores condiciones de marginación, son quienes más sufren los vaivenes, estos ciclos que dicen pomposamente las y los economistas, que en realidad se traducen en hambre, enfermedad, soledad, abandono, etcétera, y que nos tiene atrapados en una realidad donde somos ni más ni menos que un país inapropiado para la niñez. Y un elemento que me parece que también habría que incorporar en esta discusión es qué tipo de federalismo tenemos. Este gobierno a todo lo que hace le da tintes épicos, ¿no? Compran 3 lápices y como nunca se habían comprado lápices como estos que tenemos ahora, ¿no? Bueno, esos tintes épicos habría que ponerlos de veras en el acento de que como nunca se ha concentrado el gasto social en la federación. Este gobierno es el que proporcionalmente de las últimas 5 administraciones más gasta de manera directa por las transferencias, por todo esto. ¿Por qué no pensar que hay dimensiones de la política social indispensables para combatir la pobreza y abatir las desigualdades que les corresponden constitucionalmente a los municipios? Pongo solamente el caso del agua. De acuerdo con los datos del INEGI, Censo 2020, tenemos a prácticamente el 25% de las viviendas sin tubos para que salga agua, ¿no? Está en el terreno, pero no en la construcción. Pero si luego agregamos la cantidad y proporción de hogares que no reciben agua todos los días, y ya no hablemos de calidad y potabilidad y esto, solamente las que la reciben diario, estamos hablando de menos del 60% de las viviendas, ¿no? Sin eso no hay combate a la pobreza que alcance para que las personas tengan además buena alimentación, buena salud, etcétera. Entonces tendríamos que empezar a repensar objetivos, prioridades de la política social en aras de que, a mi juicio, insisto, reducir enfermedad y mortalidad evitable, reducir desigualdades y garantizar un México apropiado para las niñas y los niños. Muy bien. Vamos a este tema que es candente, es fuerte, es actual. Nunca deja de ser actual, pero ahora por las elecciones y las campañas, pues es importante. Son las promesas de campaña. Cada 6 años, bueno, en el caso de elecciones presidenciales, pero se da en todos los tipos de elecciones. Perdón. Escuchamos promesas y promesas para enfrentar la pobreza, más programas sociales y más programas sociales, pero realmente, Diego, ¿les interesa enfrentar, disminuir la pobreza o les importa exclusivamente ganar votos? Tu micrófono. Está apagado tu micro. Sí, perdón, perdón, lo apagué en el corte. No, qué pena. Decía que me encantaría saberlo. Me encantaría saber a ciencia cierta qué hay como prioridades, ¿no? En
en los equipos de campaña. A mí me encantaría pensar que cuando menos algunas personas en los equipos de campaña sí tienen un interés real, ¿no? Por hacer algo por esta agenda. Pero creo que sí, muchas veces vemos ese interés atropellado por la urgencia electoral, digamos. Y entonces justo empezamos a ver de repente muchas propuestas que suenan excelentes, prometen cambiar mil cosas, pero al final no hay sustento, ¿no? No hablan de qué dinero van a recaudar para poder financiar esas propuestas, no hablan de una sostenibilidad, digamos, de la política pública. Y pues yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, como academia, como medios, a exigir un poco más de fondo en las propuestas. A mí me parece un gran principio, por ejemplo, lo que propone Paulina y Acción Ciudadana frente a la pobreza. Creo que son políticas de gasto que deberían ser prioritarias y que además yo las apuntalaría con una política fiscal de recaudación progresiva, en donde puedas darle y garantizar la sostenibilidad de esas políticas a través del tiempo y no tengas que caer en lo que, por ejemplo, ya caímos este año, en donde 1 de cada 5 pesos del presupuesto provienen de deuda, ¿no? Que ya empieza a ser preocupante. Entonces, creo que tendríamos que estar hablando más de eso, de cómo vamos a recaudar más, de dónde vamos a recaudar más. No podemos seguir recaudando de los contribuyentes cautivos, de las clases medias, y pues menos vamos a estar recaudando de la gente que está en pobreza, ¿no? Entonces creo que la respuesta ahí está, solo es cosa de empezarla a asumir. Y hay muchas herramientas tributarias para recaudar más y mejor. El predial lo tenemos muy mal aprovechado y es un impuesto que podría ser muy progresivo, en donde le cobres una tasa más alta a quien tenga más propiedades de mayor tamaño, por mencionar alguno. Y además yo creo que también lo tendríamos que empezar a cruzar con la agenda climática, ¿no? Es una agenda que ya no podemos ignorar tampoco a estas alturas del siglo XXI, y pensar cómo esa política fiscal también, y no solo la fiscal, la social también, va a responder a las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático que ya son evidentes, ¿no? E imperantes. Porque además creo que para todos nos ha sido evidente, sobre todo en los últimos años, que quien menos impacto tiene en la crisis climática es quien sufre las peores consecuencias, ¿no? Ves a las comunidades más precarizadas sufrir las peores consecuencias de los fenómenos como Otis o como otros fenómenos naturales, y la gente que más contamina, justo hoy salen algunas notas que retoman ciertos datos de Oxfam, Carlos Caminante de todo el mundo, ¿no? Entonces, y es por poner un ejemplo, pero al final es la gente con esa tal cantidad de dinero quien más contamina con sus hábitos y con sus inversiones, y quien menos está pagando, ¿no? Las consecuencias de la crisis climática. Entonces, creo que una política fiscal progresiva que apunte a la redistribución y que priorice políticas públicas redistributivas como las que propone Acción Ciudadana frente a la pobreza, tendría que ser prioridad, y es prioridad no solo para reducir la pobreza y combatir las desigualdades, sino también para hacer frente al cambio climático que pues ya no lo podemos eludir. Claro. Decía yo hace un momento de la manera en que se utiliza a los pobres en tiempos de campaña de manera política, y hay que recordar esa declaración ofensiva del presidente Andrés Manuel López Obrador del año pasado, que voy a leerles textual para evitar problemas. Dijo: ayudando a los pobres va uno seguro, cuando se necesite defender la transformación se cuenta con ellos, no así con los sectores de la clase media. O sea, lo dijo abiertamente. Quizá otros gobiernos, otros políticos lo piensan de la misma manera, pero esta manera ofensiva de decirlo, el presidente fue, híjole, por decirlo menos, muy, muy, muy desafortunada, Paulina. Tu micrófono, por favor. Estoy cambiando a Diego, perdón. Yo también quisiera decir que como que ya nos acostumbramos a vivir en un país que es pobre, que ha sido pobre y que parece que será pobre, ¿no? Si vemos en las encuestas, la pobreza no es que más les afecta a la gente, ¿no? Bueno, si lo ves contra problemas como la inseguridad y la violencia, porque tienen más impacto, pero no nos olvidemos que detrás de cada cifra, detrás de esas
millones de personas que siempre decimos que viven en pobreza son familias que pasan angustia, que no pueden acceder a lo más básico y que no se vale que vivan así, ¿no? Entonces, sí pone prioridad. A mí me encanta, les aprendo muchísimo, son admirados el PUEDI y Oxfam para Acción Ciudadana frente a la pobreza, les aprendemos mucho y nuestro papel, yo creo que en este periodo de campañas, es ayudarle o proporcionarle a la gente información que les ayude a pensar un poco más su voto y a pensar en los problemas y las respuestas que requieren para no quedarnos solo con los eslogans de las y el candidato, ¿no? Y es que ahora pues se tiene incluso ahí documentado y con imágenes y videos de cómo se ha utilizado justamente a la gente más necesitada, a los más pobres, pues asustándolos. Se dedican ahora a los siervos de la nación y lo digo con esta seguridad porque hay muchos casos y que nos hemos enterado de asustar a la gente que si no vota por Morena van a disminuir todos, van a quitarles todos estos programas sociales que prácticamente hay familias completas, miles y miles de familias que viven exclusivamente con el apoyo, con los programas sociales que les dan. Entonces, ¿de qué manera los utilizan justamente en momentos electorales? Eso es muy triste, es terrible, Saúl. Sin duda, Marisa, me parece que estás poniendo el tema en la dimensión más profunda que tiene este debate sobre la desigualdad y la pobreza, que es la dimensión ética. Voy a dar un dato y trataré de hacer una reflexión sobre el dato. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares nos dice que en 2022 había casi 800,000 hogares, y nuevamente son hogares, no son personas, 800,000 hogares con alguna niña o niño que no come todo el día o come solo una vez al día. El dato es dramático, es vergonzoso y debería llamarnos a la indignación, a la acción, a la exigencia de un México que debería cambiar. Si le agregamos el 1.500.000 hogares aproximadamente donde a las niñas y niños se les tiene que servir menos comida por falta de recursos todos los días, pues estamos hablando de un panorama donde el hambre sigue siendo una de las realidades atroces que tenemos en el país. Ahora bien, el filósofo Martin Heidegger decía por allá, por 1950, que tenemos que entender que la pobreza es mucho más que la carencia de lo necesario. Sí es cierto, estamos en este mundo de la carencialidad material, pero también él ponía el ejemplo de que cuando hay hambrunas, el gran problema no es solamente o no es exclusivamente cuántas personas mueren por hambre, que en realidad lo que deberíamos estar preguntándonos es si las personas que sobreviven lo hacen solo para seguir comiendo. Y me parece que ese es el gran quid que tenemos como pendiente de debate, discusión, reflexión en nuestro país, es para qué estamos acá y cómo el Estado debería sintetizar los mejores anhelos y desde luego dar cumplimiento a los derechos humanos garantizados y reconocidos en la Constitución. La pregunta nuevamente es, ¿los que sobreviven la hambruna lo hacen solo para seguir comiendo? Es una realidad muy triste, inaceptable para una sociedad que dispone de los recursos que ahora nosotros tenemos, ¿no? Y por otro, tengo aquí el dato de que el gasto entre 2006 y 2022 ha sido de 18 billones de pesos en programas sociales y realmente no ha habido resultados exitosos para disminuir la pobreza. El instrumento de combate a la pobreza son los programas sociales, Paulina. No, nosotros pensamos que no, sí son una herramienta que, como decíamos, puede ayudar a ciertas poblaciones a sacarlas de una carencia urgente, pero nosotros lo que decimos es que hay que cambiar estas estructuras que generan pobreza y no son programas sociales a través de transferencias, sino es a través de servicios públicos que provee el Estado para garantizar derechos, como se va a poder sacar a la gente de la pobreza. Diego. Sí, coincido completamente. De puros, digamos, de puras transferencias y de pura política social no vamos a lograr
cambiar las estructuras, que es lo que realmente necesitamos, las estructuras económicas, la estructura laboral. Necesitamos una política de Estado que articule la política fiscal, la política industrial, la política social, y entonces sí, a través justamente de proveer servicios públicos de calidad que garanticen derechos, puedes proveerle a la gente que ahora se encuentra en pobreza o en situación de vulnerabilidad las condiciones necesarias para que puedan cambiar su situación y pensar en un estado de bienestar mucho más próspero que el que tenemos ahora. Pero eso, en algunos casos sirven, han probado en ciertos aspectos ayudar, pero no se puede pensar que toda la política social se acaba en las transferencias, ni que la pobreza se va a terminar nada más a punta de hacer transferencias directas de dinero. Necesitamos apuntalar, necesitamos que todas esas transferencias estén basadas en servicios públicos de calidad, para que entonces sí puedan, además las haría más efectivas, y ya no hace a la gente depender de estas transferencias que después quizás te permite que ciertos servidores públicos muy malintencionados los usen como un intercambio de miedo, ¿no? Si no votas por tal o cual, te retiramos este beneficio. Pues no, el servicio público, tenemos que también cambiar un poco la relación del Estado con las personas y hacernos todos conscientes que al Estado le toca proveernos esos servicios independientemente de quién esté en el gobierno. Tenemos ya muy poco tiempo, una consideración final de cada uno de 30 segundos. Por favor, empezamos contigo, Saúl. Bien, yo creo que estamos ante el gran reto y deberíamos exigir en este proceso electoral que por primera vez cambiemos el enfoque del discurso público y las candidatas y el candidato se comprometan a construir una nueva arquitectura de gobierno que nos permita transitar de gobiernos que prestan servicios a gobiernos garantes de derechos. Me parece que ese es el enfoque clave que debería estar detrás también de todo lo que hemos dicho y que nos permitiría una nueva posibilidad de desarrollo para el país. Bien. Paulina, 30 segundos, por favor. No, pues a las personas que no solo pongan su foco en lo que dice el aspirante a la presidencia de la República, que también busquen otras voces, otras informaciones que nos ayuden a pensar el voto y que generalmente las propuestas simplistas a problemas complejos pues nunca funcionan, ¿no? Gracias. Diego. Sí, completamente de acuerdo. Y yo aprovecharé mis últimos segundos para hacer una invitación. El próximo martes vamos a lanzar una alianza por la justicia fiscal, un documento con propuestas que yo creo que pueden complementar muy bien a las que ya comentó aquí Paulina y que justamente darán quizás un poco una base para analizar las propuestas de las y los candidatos a la presidencia y a otros puestos de elección pública. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros y muchísimas gracias a usted por su amable atención de estar aquí en A Fondo. Vamos a un corte y regresamos con Abel Martínez. No se vaya. Ya está. Híjole. Ya tiraste el tepache. Hojitas, hojitas. Sí, amigo.